Housen contra Ryuen. Ahora se va a narrar la escena de la pelea que tuvo Housen contra Ryuen. Esta escena pasó en el volumen 4 del segundo año, en el capítulo 5, llamado La opinión de todos y cada uno. Esta escena probablemente aparecerá en la cuarta temporada de Classroom of the Elite. Así que véanlo bajo su propio riesgo. Tal vez le cambien algunas cosas o lo recorten como ha pasado en otras escenas. En especial porque solo quedan 2 capítulos. Bueno, dicho esto, ahora sí empezamos. De repente Housen le grita a Ayanokoji, «Te encontré, Ayanokoji-senpai». Luego el lector omnisciente narra lo sucedido. Ayanokoji notó a Housen por su grito que no contuvo su emoción y se volteó. Después Ayanokoji dice, «¿Housen? Enseguida el lector omnisciente menciona, miró tranquilamente a Housen y dejó de caminar. Posteriormente Housen grita, «He estado esperando esto». Inmediatamente después Ayanokoji le dice a Housen, «Pensé que vendrías a mi encuentro antes. Estás más callado de lo que esperaba». Housen le contesta a Ayanokoji, «Eso es porque alguien que te bloquea cuando estás tratando de hacer algo es algo que te desanima». Entonces Ayanokoji le pregunta a Housen, «¿Qué quieres decir?». Seguidamente Housen le responde a Ayanokoji, «No te hagas el tonto. Sé que Nanase vino a delatarme y a darte una amable advertencia». Ayanokoji le contesta a Housen, «Ya veo. ¿Preparaste a propósito el tiempo para que Nanase me hablara del ataque un día antes?». Luego Housen le responde a Ayanokoji, «Pensé que sería un truco barato que no me gustaría, pero resultó ser conveniente para mí. Fue útil». Enseguida el lector omnisciente dice, dijo Housen mientras agarraba con fuerza sus manos y chocaba sus puños. Se podía creer sin lugar a dudas que la verdadera pelea comenzaría dentro de 10 segundos a partir de ahora. Inmediatamente después Ayanokoji le dice a Housen, «Eso no es razonable, ¿sabes?». Housen. Después Housen hace una expresión de confundido. Vuelve el lector omnisciente y dice, «En este lugar que debería ser una situación de 1 contra 1, un hombre sin siquiera una sombra se paró para bloquearlo». De repente aparece Ryuen y dice, «Piérdete ahora. Estás en el camino». Enseguida el lector omnisciente dice, como si este hombre hubiera previsto que Housen iba a aparecer, había estado al acecho. Los ojos de Ayanokoji se encontraron rápidamente con los de ese hombre y desapareció en el bosque. Housen quería perseguirlo de inmediato, pero sería difícil ignorar al hombre que tenía delante. Entonces Housen le dice a Ryuen, «¿Qué hace aquí un cabrón como tú?». Ryuen. Luego Ryuen le contesta a Housen, «Esa es mi línea, Housen. No deberías tener nada que hacer aquí, ¿verdad?». Después el lector omnisciente dice, a partir de ese breve comentario de Ryuen, Housen comprendió inmediatamente la situación. Posteriormente Osuen le dice a Ryuen, ¿se han filtrado mis pensamientos en alguna parte de la línea?». Enseguida el lector omnisciente menciona, Housen, que comprendió la situación, soltó una risa alegre. Seguidamente Housen dice en voz alta, «Así que el hecho de que los otros de primer año fueran capturados por los de segundo año no fue una coincidencia». Entonces el lector omnisciente menciona, «La compañía enviada por Tsubaki para acorralar a Ayanokoji fueron todos acorralados por los de segundo año y dejaron de moverse de sus lugares». Todo eso apuntaba a la existencia de alguien que controlaba a los de segundo año al igual que Tsubaki controlaba a los de primero. Inmediatamente después Housen le dice a Ryuen, «¿Fuiste tú?». «No, no tengo esa sensación». Luego el lector omnisciente dice, «Si Ryuen hubiera estado dando las órdenes, una tableta y un transceptor serían indispensables». Pero Ryuen ni siquiera parecía llevar una mochila. Además, dar órdenes a varios grupos mientras se lucha en el frente sería difícil. Después Ryuen le contesta a Housen, «¿Ya terminaste de ordenar tus pensamientos?». Housen le responde a Ryuen, «No lo sé. Pero cómo voy a moverme es algo que no tiene nada que ver contigo». Enseguida el lector omnisciente dice, aunque comprendía la situación, no podía entender por qué Ryuen se había convertido en una de las personas que estaba protegiendo a Ayanokoji de la expulsión. Entonces Ryuen le dice a Housen, «Desafortunadamente, sí tiene que ver conmigo».
Posteriormente el lector omnisciente menciona, mientras ríe superficialmente, Ryuen comienza a caminar hacia Housen. Seguidamente Ryuen le dice a Housen, he estado haciendo muchas cosas y ahora mi bolsillo se ha enfriado. Ahora soy como un mercenario que solo cumple porque tiene que hacerlo. Inmediatamente después Housen le contesta a Ryuen, ¿dinero, ¿Pero crees que puedes detenerme? Luego Ryuen le responde a Housen con una pregunta, ¿qué, estás pensando que no puedo detenerte? Después el lector omnisciente narra lo sucedido, a quemarropa. A una distancia tan cercana que se tocarían si extendieran sus brazos, los dos sonrieron siniestramente. El que atacó primero fue Ryuen. Manteniendo a Housen a la vista, dirigió su puño izquierdo cerrado hacia Housen. Como la diferencia de poder por la diferencia de sus complexiones era obvia, fue un ataque que apuntó a la mandíbula. Enseguida Housen dice, Otto. Esa es una mano izquierda bastante rebelde. Posteriormente el lector omnisciente menciona. A pesar de que le habían quitado el primer movimiento, Housen no había descuidado la pelea. Detuvo ligeramente la mano izquierda de Ryuen frente a su pecho, abrió la boca y se rió. Inmediatamente después Ryuen le dice a Housen, apestas. No vomites tu aliento sobre mí, gorila. Housen le contesta a Ryuen, solo tu boca es de primera clase. ¿Por qué no me muestras el orgullo y la fuerza de uno de segundo año? Entonces el lector omnisciente dice. Cuando pensó que había soltado su mano izquierda capturada, su enemigo volvió a agarrar su brazo al instante y tiró de él. Entonces Housen le golpeó la frente con la suya. Ese inesperado y violento golpe sacudió el cerebro de Ryuen y lo hizo trastabillar significativamente. No es que Ryuen no tuviera experiencia. Más bien, tenía muchos logros peleando cara a cara que no se podían comparar con los de un delincuente común. Sin embargo, el Housen que tenía enfrente ya había superado eso varias veces. Ryuen, incapaz de girar su cuerpo para esquivar, recibió la patada de Housen sin más en su abdomen. Su espalda, al haber sido arrojada al suelo, presentaba una enorme abertura. Pero Housen solo se rió donde estaba y sin moverse. Enseguida Housen le dice a Ryuen, ladraste muy fuerte pero aún no han pasado 10 segundos, ¿sabes? No me hagas reír. Luego Ryuen le contesta, tienes la cabeza muy dura, carajo. ¿Seguro que eso no es una piedra? Maldito gorila. Después el lector omnisciente menciona, inmediatamente después, Ryuen dijo cosas que podrían interpretarse como un desafío hacia Housen. Al escuchar eso, como si estuviera asombrado, Housen se rascó la parte posterior de su cabeza. Posteriormente Housen le dice a Ryuen, parece que realmente te he sobreestimado. Seguro que ni siquiera merece la pena hablar de ti. Inmediatamente después Ryuen le contesta a Housen, sin embargo, no creo que haya nadie que pueda satisfacerte allí. Enseguida Housen le responde a Ryuen, lo hay. Ayano Koji se alejó fácilmente por detrás de ti. Ahora déjame ir. Al momento de escucharlo Ryuen hace una expresión de sorprendido. Entonces el lector omnisciente dice, Ryuen, al escuchar esas palabras de Housen, dejó de sonreír por primera vez. Seguidamente Ryuen le pregunta a Housen, ¿qué? ¿Sabes algo, Housen? Luego Housen le contesta con preguntas a Ryuen, ¿que si sé algo? ¿El hecho de que eres tan débil como pareces? Después Ryuen le responde a Housen, pensé que solo había unas pocas personas que conocían el otro lado de ese tipo. Nunca hubiera pensado que tuviéramos eso en común. Enseguida el lector omnisciente menciona, como si se entendieran, se acumularon monólogos que parecían una conversación. Posteriormente Ryuen le pregunta a Housen, por primera vez, ¿me interesas, Housen? ¿Cuándo y dónde lo hiciste, y quién ganó? Inmediatamente después Housen le contesta preguntándole a Ryuen, ¿tú también estás encaprichado con Ayano Koji, Ryuen? Entonces el lector omnisciente dice, la mayor razón por la que Ryuen se contuviera en esta escuela era para vengarse de Ayano Koji. Por eso, ya sea por una pelea o cualquier otra cosa, no permitiría que Ayano Koji fuera derrotado. Incluso si fuera por Housen frente a él, en una pelea más allá del nivel de los estudiantes de preparatoria.
Housen percibió esa pasión mezclada con algo parecido a la intención de matar y resopló. Enseguida Ryuen le contesta a Housen, relájate. Mi pelea con él nunca terminó, no, o debería decir que nunca empezó. Luego el lector omnisciente dice. Estirando el cuello hacia la derecha y hacia la izquierda y dejando que sus huesos tronaran, se acercó a Ryuen. Después Housen dice en voz alta, no he visto a nadie que pudiera parar tranquilamente mis puños hasta ahora. No, para empezar, a partir de ahora no creo que vea a nadie que pueda ser apuñalado con un cuchillo sin mostrar siquiera dolor. Enseguida el lector omnisciente dice, cuchillo, apuñalado. Al escuchar esas palabras, Ryuen inmediatamente desenterró recuerdos en su mente. El recuerdo de cuando allanó Koji llevaba temporalmente una venda sobre su mano que cubría una cicatriz. Posteriormente Ryuen dice en voz alta, TCH, parece que se está divirtiendo mucho sin mí. Entonces el lector omnisciente menciona narrando lo sucedido, incluso mientras recibía 2 golpes de sus puños, los ojos de Ryuen no dejaron de mirar a Housen ni un segundo. Incluso viendo algo tan siniestro, Housen siguió acercándose a él sin sentir recelo. En primer lugar, nunca tuvo nada parecido a la presunción o la negligencia hacia una pelea. Solo una disposición normal para el combate. Más aún teniendo en cuenta que el enemigo que tenía delante era Ryuen, con el que compartía una mala reputación en la secundaria. Pateó el suelo y acortó la distancia con una velocidad impensable para un cuerpo tan grande. Ryuen, que había estado haciendo para protegerse la cara, fue derribado, y un puño se le clavó en la cara. El brazo se movió con tanta fuerza que, si no se estuviera protegiendo, no sería raro que se hubiera roto la nariz. Poco después de levantarse, Ryuen volvió a caer al suelo. Housen comprobó internamente que la diferencia entre sus fuerzas era evidente en este combate 1 a 1. Ryuen trató inmediatamente de levantar la parte superior de su cuerpo, pero una patada fue lanzada vigorosamente a su cara, como si estuviera esperando ese momento, tirándolo de espaldas. Enseguida Housen le dice a Ryuen, estás muy ocupado durmiendo y despertando, ¿eh? Después el lector omnisciente menciona. Poco menos de un minuto después de iniciada la pelea, el resultado era obvio para cualquiera que lo viera. Luego Ryuen le dice a Housen, ¿de verdad crees que es así, imbécil? Posteriormente Housen le contesta a Ryuen, ja. Es como pensaba Ryuen. Solo estás en este nivel. Entonces el lector omnisciente menciona, Housen parecía feliz cuando gritó eso, pero al mismo tiempo podría haber sido llamado un señalamiento. Desde el principio, la diferencia en sus potenciales de combate era lo suficientemente grande como para que un giro fuera imposible. A pesar de ello, la voluntad de pelear de Ryuen no mostraba señales de flaqueza. El corazón de Housen se partía cuando su oponente de lucha era derribado en un 80% con un solo golpe. Otro 10% fue un farol. Y el último 10% se desesperaba cuando recibía el segundo y tercer golpe. Sin embargo, sus ojos no pudieron ver un solo cambio en los de Ryuen ante él, incluso mientras recibía golpes. Por eso, intentó utilizar palabras para hacerle entender la diferencia de poder y rendimiento. En respuesta a ese ataque mental, Ryuen se adelantó un paso. De repente Ryuen le dice a Housen, esto es un poco divertido, ¿pero crees que ya ganaste? Ahora el lector omnisciente dice, incluso estando dolorido, Ryuen levantó su torso con una sonrisa indestructible. Inmediatamente después Housen le contesta a Ryuen, no me hagas reír. Como si tú fueras mi enemigo. Enseguida el lector omnisciente menciona, Housen se puso delante de él, agarró el cuello de Ryuen y lo levantó. Seguidamente Housen le dice a Ryuen, al final, eres un hombre que no puede conseguir nada a menos que utilice a alguien más. Luego Ryuen le contesta a Housen, ganar en estas peleas de 1 contra 1 no lo es todo, ¿sabes? La verdad es que cuando estábamos en la secundaria, tú y mi visión del mundo no cambió. Después el lector omnisciente dice, a pesar de la situación, Ryuen intenta sacudir a Housen. Posteriormente Housen le responde a Ryuen. Sí, siempre te escabullías y evitabas cualquier enfrentamiento directo. ¡Qué poder tan aterrador! A continuación el lector omnisciente menciona,
aunque no es que su intento de sacudirlo haya sido completamente sin sentido, no estaba al nivel de dañarlo. La posición de Housen, que poseía una abrumadora supremacía en la lucha, no cambió. Entonces, Ryuen hizo un gran movimiento con su mano izquierda mientras era capturado. Luego llevó esa mano al costado de Housen y le lanzó la tierra que tenía en su agarre a los ojos. Housen hizo una expresión de sorprendido. Aunque lo tomó por sorpresa ese ataque, Housen se defendió con su mano hasta que la tierra se despejó. Enseguida Housen le dice a Ryuen, «Eres un ingenuo». Ryuen le contesta a Housen, «¿Es eso cierto?». Seguidamente el lector omnisciente menciona, esta vez usando su mano derecha, lanzó la arena almacenada hasta allí a los ojos de Housen. Entonces Housen le dice a Ryuen, «He dicho que eres un ingenuo». Luego el lector omnisciente menciona, Housen evitó sin dificultad su mano izquierda y la arena fue lanzada desde allí con su mano. Desde que levantó a Ryuen, había estado prestando atención a sus puños cerrados. Enseguida Housen le dice a Ryuen, después de todo, el valor de las técnicas en las que se apoya un principiante en las peleas ya está decidido. Después el lector omnisciente menciona. Esta vez, justo después de ser contraatacado, Housen golpeó rápidamente el lado izquierdo de la cara de Ryuen. Era un golpe tipo jab que daba más importancia a la velocidad que a la potencia. Esta vez fue dirigido al lado izquierdo, y luego igualmente al lado derecho. Los golpes son como los de un boxeador que golpea un saco de arena repetidamente. Mientras es golpeado con la suficiente intensidad como para perder el conocimiento, la luz de los ojos de Ryuen atraviesa las pupilas de Housen durante un segundo. Justo después, el campo de visión de Housen, que estaba mirando a Ryuen siendo golpeado lo suficientemente fuerte como para salir volando, vaciló por un segundo. Ryuen, girando su cuerpo incluso mientras lo liquidaban, lanzó una patada giratoria justo antes de ser derribado. Aunque solo un poco, rozó la barbilla de Housen. Al no tener intención de recibir ni siquiera un golpe más, Housen se irritó. Agarró el flequillo de Ryuen y lo levantó. Entonces Housen le dice a Ryuen, ¿te conformas con pegarme una vez? Ah. Te voy a matar. Posteriormente el lector omnisciente menciona, cuando fue golpeado por séptima vez, una alerta sonó desde el reloj sobre la muñeca de Ryuen. Enseguida Housen le dice a Ryuen, jajaja. Finges estar bien pero esa alerta significa que tu cuerpo está llegando a su límite, ¿no? Parece que tu reloj es mucho más honesto que tú. Luego el lector omnisciente dice, el reloj había estado monitoreando anormalidades en cosas como el ritmo cardíaco y lanzó una alerta. Después Ryuen le contesta a Housen, eres realmente, un gorila, ¿no es así? Al menos reconoceré tu orgullo en la pelea. A continuación el lector omnisciente dice, Housen tomó ese elogio como una rendición, sonrió triunfante y se soltó el flequillo. Incapaz de mantenerse consciente, Ryuen cayó al suelo sin más. La alerta de advertencia resonó inútilmente por todo el bosque. Entonces Housen le dice a Ryuen, parece que la alerta de advertencia está sonando. ¿No significa eso que vas a llegar pronto a tu límite? Está bien mostrarlo, ¿sabes? Luego Ryuen le contesta a Housen, ja, estás bromeando. ¿No se acaba de romper este reloj? Después el lector omnisciente menciona, Ryuen bajó los ojos a su reloj de pulsera y sonrió, pero cualquiera podía ver que obviamente se había hecho mucho daño. Al ver esa desagradable figura, Housen escupió a sus pies, como si estuviera aburrido. Posteriormente Housen le dice a Ryuen, nos vemos Ryuen. No fue divertido pelear contigo. Inmediatamente después Ryuen le contesta a Housen, espera. Tengo curiosidad por saber por qué crees que has ganado. Enseguida Housen hace una expresión de confusión. Entonces Ryuen le pregunta a Housen, ¿te dije que había perdido aunque sea una vez? El lector omnisciente menciona después, Housen no sintió más que asombro y se dispuso a pasar junto a él, pero su atención había sido atraída por un momento y decidió no hacerlo. Los ojos de aquel que parecía burlarse de él de forma unilateral, al igual que sus palabras, aún no habían muerto. Enseguida Housen le contesta a Ryuen, al menos reconoceré tu fortaleza mental. Pero sabes, no es que pueda seguir haciendo esto para siempre.
Luego el lector omnisciente menciona, los humanos son criaturas débiles al dolor. No importa lo duros que se comporten, si son golpeados por un poder intenso como el que desprenden los puños de Housen, el dolor llegará para cualquiera. Es solo una cuestión de cuánto pueden soportar. Por no hablar de que cuando se tiene que aguantar, es imposible anular una diferencia de poder abrumadora. Sin perder la compostura a pesar de que la alerta de advertencia sonó por segunda vez, Ryuen recibió medidas precisas de dolor. Al recibir innumerables golpes de Housen, el reloj que Ryuen tenía en la muñeca cambió automáticamente a la alerta de emergencia. A este ritmo, si se le dejaba solo más de 5 minutos, los empleados y un equipo médico vendrían a este lugar. Después Housen le dice a Ryuen, tu cuerpo es honesto. Es suficiente, acepta ya esta situación desesperada. Posteriormente Ryuen le contesta a Housen, el dolor está lo suficientemente adormecido como para sentirse bien. Entonces el lector omnisciente dice, ahora mismo, sin volver los ojos a su reloj de pulsera ni una sola vez, se levantó mientras sonreía siniestramente. Aquí y ahora, Housen aprendió que Ryuen tenía una fortaleza mental indomable. Inmediatamente después Housen le responde a Ryuen, ¿qué carajo eres? ¿Por qué persistes aunque te cueste todo lo que tienes solo para mantenerte en pie? No debería tener mérito seguir siendo terco aquí. Entonces el lector omnisciente dice, como si de un despertador se tratara, acercó por un momento a sus oídos el reloj de pulsera que sonaba como una penetrante alerta de emergencia. Enseguida Ryuen le contesta a Housen, ¿seguir siendo terco? Tu forma de pensar está equivocada. Seguidamente el lector omnisciente menciona, en ese momento Housen pensó que Ryuen interrumpiría su alerta de emergencia directamente. Pero sin llegar a interrumpir su alerta de emergencia, Ryuen bajó los brazos e introdujo las manos en sus dos bolsillos. Luego Ryuen le dice a Housen, la pelea aún no ha terminado. Después Housen le contesta a Ryuen, estás loco, si no llamas a la escuela, tendrás que retirarte, ¿sabes? Posteriormente Ryuen le responde a Housen. Así que como el que me hizo retirarme, ¿te expulsarán? Enseguida el lector omnisciente menciona, si estas circunstancias fueran vistas por la escuela, Ryuen se preguntó cómo lo juzgarían. Housen recibió una ligera patada en la barbilla. Casi no tenía heridas. La probabilidad de que la escuela interpretara esto como violencia unilateral no podía ser ignorada. Inmediatamente después Housen le dice a Ryuen, ya que no puedes estar a la altura como oponente, ¿pretendes hacerte la víctima? ¡Qué patético! Eres patético, Ryuen. Entonces el lector omnisciente dice, viendo la situación, esto podría tomarse como una inversión de sus posiciones, pero Housen no vaciló ante algo así. Desde el principio decidió hacer que Ayano-koji se rindiera con violencia, aunque había pasado por su lugar. Luego Ryuen le dice a Housen, si la escuela da tanto miedo, ¿no deberías volver? Después Housen le contesta a Ryuen, hablando de mierda. Posteriormente el lector omnisciente menciona. Juzgando que activar intencionalmente la alerta de emergencia era la estrategia de Ryuen, Housen se adelantó una vez más. Seguidamente Housen le dice a Ryuen, mi GPS en particular está apagado. Matarte antes de que llegue la escuela no sería un problema. Luego el lector omnisciente menciona, aunque la escuela se apresurara a llegar a este lugar, tendrían al menos 30 minutos. Después Ryuen se ríe y le dice a Housen, ven hacia mí. Enseguida el lector omnisciente dice. Housen todavía no estaba asustado. Ryuen le dio la bienvenida sin siquiera sacar la mano del bolsillo. Seguidamente Housen le grita a Ryuen, si ni siquiera tienes ganas de protegerte, vete a dormir ya. A continuación el lector omnisciente menciona, no queriendo perder más tiempo, Housen cerró su puño derecho. Ryuen sacó sus dos manos del bolsillo, pero éstas seguían cerradas. Seguidamente Housen le grita a Ryuen, no se te ocurra usar trucos baratos conmigo. Entonces el lector omnisciente dice, Housen intuyó que Ryuen se estaba aferrando a algo, pero no hizo que se detuviera en absoluto. Para quebrar su voluntad y romperla, envió un derechazo hacia Ryuen con todas sus fuerzas. Al ver eso, Ryuen lo aceptó de frente sin abrir ninguno de sus puños. El brazo de Housen intentó abrir su guardia, pero justo después.
Desde un punto ciego dentro del bosque, dos sombras saltaron y tomaron la espalda de Housen. Enseguida Housen grita, ¿qué? Luego el lector omnisciente dice, era natural que Housen se sorprendiera desde el fondo de su corazón. No había sentido ninguna señal de ellos. Cuando utilizó la búsqueda por GPS hace unos minutos, nadie más que Ayanokoji y Ryuen estaba en los alrededores. Incluso si se hubieran dirigido hacia aquí justo después de que comenzara la pelea, no habrían tenido la oportunidad de llegar. A pesar de eso, dos hombres capturaron los brazos de Housen. Eran como fantasmas. Habría sido una cosa si fuera solo Isizaki, pero Albert, que poseía una fuerza que no era inferior a la de Housen, también saltó sobre él. Como era de esperar, incluso Housen ya no podía seguir avanzando. Albert tenía su brazo derecho, el dominante, mientras que Isizaki mantenía su brazo izquierdo en el otro lado. Después Housen grita, ¿qué mierda es esto? Posteriormente el lector omnisciente dice, aunque luchó frenéticamente, ni siquiera Housen pudo sacudirse fácilmente ambos brazos. Al instante siguiente, lo que se reflejó en los ojos de Housen fue que Ryuen bajó la guardia y se rió de forma insólita. Entonces Ryuen le dice a Housen, es sencillo. Si el reloj se rompe, no será detectado por el GPS. Enseguida el lector omnisciente menciona, desde el principio, Isizaki y Albert desactivaron las funciones de sus GPS y acompañaron a Ryuen. Housen se enteró de que cuando pensaba que esto iba a ser una pelea 1 a 1, ya había entrado en el plan de Ryuen. Inmediatamente después Housen le pregunta a Ryuen, ¿de verdad pretendes luchar conmigo 3 contra 1? Ah. Luego Ryuen le contesta a Housen. No ladres tan fuerte, gorila. Tu ejecución comienza aquí, ¿sabes? Después el lector omnisciente menciona, una vez más, Ryuen lanzó sus puños cerrados a la cara de Housen sin un ápice de duda. Incluso cuando la cara de Housen se dobló hacia la derecha y hacia la izquierda, siguió repitiendo hasta que sus piernas se clavaron en el suelo. Mientras soportaba el temblor de sus rodillas, Housen seguía aullando, pero sin poder mover las manos ni una sola vez, seguía recibiendo golpes. Al poco tiempo, Housen se desplomó en el suelo por el daño que había acumulado. Cuando la cabeza de Housen llegó a un punto justo, Ryuen la sujetó con ambas manos y golpeó repetidamente con su rodilla. Tenía debilidad por su nariz. Alzando una voz que no salía, Housen cayó de espaldas por primera vez. Ryuen hizo una señal a los dos con los ojos, y le sujetaron los brazos igual que cuando estaba de pie. Enseguida Ryuen le dice a Housen, los gorilas no suelen llevar esposas. Bueno, me has dado mucho, Housen. Entonces Housen le contesta a Ryuen, despreciándome. Este cabrón de mierda. Posteriormente Ryuen le responde a Housen preguntando, ¿despreciándote? Ja, ¿qué diablos quieres decir? Luego Housen le dice a Ryuen, dije que eres un miserable de poca monta que ni siquiera puede pelear conmigo 1 a 1. Después Ryuen se ríe y le contesta a Housen, no me hagas reír. No soy tan estúpido como para enfrentarme a un gorila 1 contra 1. Posteriormente el lector omnisciente dice, diciendo eso mientras se reía, Ryuen levantó su mano. Y entonces sin vacilar golpeó la cara de Housen con ella. Seguidamente Ryuen le dice a Housen, bien, quédate tranquilo Housen. No te diré que llores. Nada cambiará aunque te disculpes. A continuación el lector omnisciente menciona, incluso siendo golpeado mientras está completamente indefenso, Housen no fue débil al recibir daño aquí. Por el contrario, se enfadó más y luchó más. Albert e Isizaki sabiamente siguieron conteniéndolo. Enseguida Housen gritó, cabeza de mierda. Muévanse, cabroncetes. Entonces Ryuen le contesta a Housen, no luches tanto, la cocción solo empieza a partir de aquí, sabes, te daré un gran masaje así que disfruta ahí abajo. Luego el lector omnisciente dice, el puño de Ryuen descendió 2 y 3 veces, pero lejos de escupir palabras de rendición, Housen siguió aullando. Inmediatamente después Ryuen le dice a Housen, como era de esperar no tienes más que orgullo para pelear. Después el lector omnisciente menciona. Ya sea en el plano físico o mental, Housen demostró lo que tanto le enorgullecía a la hora de pelear.
si tan solo fuera un 3 contra 1 desde el principio. Al equipo de Ryuen le costaría mucho ganar solo. Eso simplemente mostraba la fuerza de Housen, el hombre que actualmente estaba a su merced. Pero cuando se trataba de peleas, el vencedor se decidía a menudo en un momento. La diferencia en un golpe o en la caída era como la luz y la oscuridad. Un segundo de negligencia o de engreimiento podía hacer que las tornas se volvieran en tu contra. Después de eso Ryuen asestó a Housen un hinchamiento repetido y unilateral. Como era de esperar, incluso Housen perdió poder en su cuerpo. A continuación el siguiente diálogo probablemente sea de Housen, rudo. Me ha empezado a doler el brazo. Ahora este diálogo probablemente sea de Ryuen, ja, imbécil. Posteriormente el lector omnisciente dice. Intentó liberar su brazo derecho dominante de Albert, pero no tuvo efecto. Enseguida Housen le dice a Ryuen, pensar que tenías un subordinado así, superó mis expectativas. Entonces el lector omnisciente dice, Housen miró fijamente a Albert que no perdería ante él en términos de poder bruto. Inmediatamente después Housen le dice a Albert, tú, grandulón. ¿Por qué sirves al mando de alguien como Ryuen? Luego el lector omnisciente dice. El hecho de que Albert tenía una fuerza de combate pura que superaba a la de Ryuen era evidente. Después Ryuen le dice a Housen, bueno, tienes razón cuando dices que Albert es un hombre al que no puedo ganar en 1 o 2 combates por mucho que lo intente. Posteriormente Housen le pregunta a Ryuen, ¿y por qué? Enseguida Ryuen le contesta a Housen, no lo entiendes Housen. La simple fuerza sobrehumana de la que puedes presumir no significa que estés en la cima. Entonces el lector omnisciente menciona. Aunque le dijeran tal explicación, Housen, al haber peleado usualmente solo, era incapaz de entenderlo completamente. Seguidamente Ryuen se ríe y le dice a Housen, aunque en el caso de Albert es una cuestión de simple camaradería. Luego el lector omnisciente dice, aunque no les gustaban las peleas sin sentido, la clase de Ryuen juzgó que seguirlo era su mejor opción. Precisamente por eso, le prestaban manos que no dudaban en hacer cosas poco éticas de vez en cuando. Hubo ocasiones en las que Ryuen perjudicó temporalmente a sus compañeros como parte de sus planes, pero creyendo que en última instancia era por el bien de la clase, decidió seguirle. Al principio era un hombre de buen corazón al que no le gustaba la violencia. Después Housen le dice a Ryuen, no creas que ganaste con esto Ryuen. Inmediatamente después Ryuen le contesta a Housen, nunca podré estar de acuerdo contigo. La forma en que estoy significa mi derrota. Pero para mí, algo como el método no importa. Quien quede en pie al final es el ganador. Enseguida el lector omnisciente dice, Ryuen nunca compartió el bello sentimiento de tener una pelea 1 a 1. Para él, las provocaciones de Housen no tenían sentido. Más bien las aceptaba como la aflicción del perdedor y se regodeaba en el placer. Habiendo sido golpeado varias decenas de veces, incluso Housen se estaba acercando a su límite. Incluso si sus brazos no hubieran sido suprimidos, no habría sido fácil vencer a Ryuen. Entonces Housen le dice a Ryuen, recordaré esto, aunque ganes aquí, bastardo, te mataré de inmediato la próxima vez que te vea. Posteriormente Ryuen le contesta a Housen, aunque no pretendo que un gorila tome represalias, si vas a hacerlo hazlo bien, ¿de acuerdo? Ganar no es tan sencillo. Incluso si me mandas a volar, si eso hace que te expulsen, es tu derrota. Luego Housen le contesta con una grosería. Finalmente el lector omnisciente dice, el recto absoluto de Ryuen golpeó la mejilla de Housen y le arrancó la conciencia. Como el combate concluyó con el desmayo de Housen, Ryuen se levantó. Bueno, listo, hasta aquí termina la escena de la pelea de Ryuen contra Housen. No sé cómo vaya a salir adaptado esta escena, porque ya solo quedan 2 capítulos. Tal vez vayan a nerfear a Housen otra vez y la escena de la pelea vaya a durar poco como la pelea de Nanase contra Ayanokoji. Aunque sería una lástima, porque perjudica a la temporada y es que hay justificación coherente y es necesario que dure algo para que no se sienta corto. Bueno, listo, hasta aquí con el video, espero que les haya gustado.